Evas. 11 de la mañana, 41 minutos, dijimos que nos vamos a ir a Perú. Y a Perú porque Perú es un caso muy particular, Sebastián, porque en medio de la inestabilidad política han logrado mantener una estabilidad económica. Y eso es una cosa que uno sí se pregunta, ¿cómo logran en Perú tener estabilidad económica en medio de esta crisis política constante? Con 8 presidentes en 10 años. Es que yo creo que uno le pregunta a cualquier peruano, hace una encuesta en la calle que diga los presidentes de Perú en los últimos 10 años y se deben saber 2 o 3 porque cambia todo el tiempo y uno diría, bueno, es muy difícil que un país en lo político, en lo económico sea estable con esta naturaleza, pero acá hay, Camila, una persona que me gustaría que descubriéramos, si es el señor Julio Velarde. Julio Velarde es el presidente del Banco Central de Perú, que ya lo había sido anteriormente 2 veces, pero Alan García en el 2006 lo nombró, el Senado pues lo ratifica y desde el 2006, contando todo el chorrero de presidentes que ha habido desde ese entonces, ha sido el mismo presidente del Banco Central. Yo traje 2 datos para que veamos un poco rápidamente cómo ha sido la economía del Perú, vecino nuestro, muy importante la relación que tenemos con ellos, desde que el señor Velarde está ahí. Tenemos ahí, Camila, la pobreza de Perú hace 20 años, estos son datos oficiales, la pobreza, esa es la del PIB, déjela ahí, no importa. Esa es, Camila, el PIB de Perú. En el 2006, cuando el señor Velarde llega al Banco Central del Perú, en dólares, entonces en dólares, el PIB del Perú era de unos 55.000 millones de dólares. Han transcurrido 20 años y el PIB de Perú hoy está en 275.000 millones de dólares, es decir, el crecimiento ha sido sostenido y constante más allá de la caída que vemos en la pandemia. Y el otro dato que tenía, que es el de pobreza, porque claro, si hay crecimiento y no hay reducción de la pobreza, pues mala cosa, la pobreza estaba en el 58%, esto es pobreza monetaria, en el 2005 y hoy está en el 27%, casi que más de la mitad se ha reducido. Entonces, no digo que sea bueno tener presidente como cambiar de calzoncillos, no, pues esa no es la gracia, pero cada presidente que llega vuelve a postular al señor Velarde y lo ratifica el Congreso porque es señal de estabilidad, señal de confianza de que está el mismo señor que hace su trabajo sin obedecerle a un partido político en particular. Pues Luis Miguel Castilla es exministro de Finanzas de Perú y fue ministro de Finanzas de Perú durante el gobierno de Ollanta Humala y nos atiende hasta ahora para hablar de ese punto en particular que sí llama mucho la atención de ese país vecino. Señor Castilla, exministro, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Y de hecho, creo que ustedes le han dado el clavo porque la estabilidad en el Banco Central es que ya tenemos el presidente que tenemos ya hace 20 años. Ha sido lo que ha permitido, lidiar con estas aguas tumultuosas políticas que no se ven. Entonces, la independencia y la continuidad y el manejo meritocrático de la política monetaria ha sido clave en el país. ¿Y cómo han logrado hacer eso? Porque uno ve, por ejemplo, aquí en Colombia el presidente Gustavo Petro se ha metido con el Banco de la República, ha postulado codirectores y critica constantemente sus políticas. En Estados Unidos, Donald Trump le pasa igual con la Reserva Federal, va a nombrar un reemplazo de Jerome Powell que probablemente va a ser mucho más cercano a lo que él quiere que haga ese Banco Central. Ustedes en Perú, ¿cómo han logrado esa independencia? ¿Y cómo han logrado que durante 20 años haya habido un director que mantenga la estabilidad económica del país? Mire, yo creo que son 2 aspectos. Uno es, tenemos autonomía constitucional y eso ha blindado al Banco Central del poder político, por un lado. Y por otro lado, creo que los pocos consensos que hay en el país, la población no tolera la inflación. Y eso ha percolado a la clase política. Entonces, así tenemos que presidentes de todo el espectro ideológico, incluido desde Alan García hasta Pedro Castillo, en las antípodas ideológicas han ratificado a Julio Velarde. Entonces, a mí me tocó ser el segundo en ratificarlo en la época del expresidente Humala, y eso creo que es el secreto, digamos, de por qué hay esa continuidad y ese respeto. Y una cosa rara pasa en el Perú, de que probablemente sea un país insólito, donde probablemente el 80% de la población sepa quién es el presidente del Banco Central. Eso no ocurre en todas partes, y eso creo que hace parte de la credibilidad que tiene el manejo monetario en el Perú. Hablando de la población, exministro, hay quienes dicen que también parte de lo fortalecido que es la economía del Perú tiene que ver con la informalidad.
¿Eso es así? ¿La informalidad hace parte, ya que es tan elevada en su país, que la economía sigue andando a pesar de la diatriba política? Eso creo que es parte, digamos, o sea, es bueno y malo, porque es malo porque tenemos mucha población vulnerable cuando hay shocks como la pandemia, no tienen ahorros y son mucho más expuestos a los embates de las crisis, pero lo cierto es que también ha sido una válvula de escape para poder tener una economía resiliente. Hay mucho emprendedor en el país que sabe, enfrentar situaciones adversas, y hasta ahora hemos tenido un fenómeno inusual, que es el fenómeno de las cuerdas separadas, ¿no? La economía va por un lado, la política va por el otro. Ahora, lo cierto es que eso tiene límites. Yo creo que tanto cambio y tanta rotación de autoridades está minando a la economía, y eso se ve en una paralización de toma de decisiones que le pasa factura a la economía. En lugar de crecer 6% con estos precios, las materias primas deberíamos estar creciendo al doble. Creo que ese 3 podría crecer al 6. Y esto se atribuye a una ventana de oportunidad perdida por la volatilidad que pasa factura, no tanto como que pasa factura ciertamente. Sí, exministro Castilla, acá pues mientras hablo y le pregunto, estamos viendo en pantalla la inflación del Perú en los últimos 20 años, y usted nos decía, es que los peruanos detestan la inflación. Yo creo que cualquier persona la detesta acá también, pero lo traslada a un debate local muy importante que hay, además toma más importancia porque estamos ya entrando en la recta final de la campaña al Congreso y presidencial. Acá hay una disputa intelectual e ideológica por quién tiene la culpa de la inflación, y lo introduzco al debate. El presidente y el gobierno dicen que la inflación ha aumentado y no ha bajado tanto por culpa del Banco Central, por aumentar las tasas de interés. Y por el otro lado, la oposición, el Banco Central, dice que la inflación no ha bajado tanto en el Perú, como en el Perú, en Brasil, en el resto de Latinoamérica, por el gasto fiscal y la deuda excesiva del gobierno. En ese debate, que seguramente también pasa en muchos países de América Latina, ¿usted dónde se para? Mire, los bancos centrales tienen un objetivo. En el caso del Perú, el único objetivo es la estabilidad de precios. A diferencia, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene tanto la estabilidad de precios, la baja inflación, como el pleno empleo. Entonces, creo que un factor crucial en nuestro andamiaje institucional es que el Banco Central está prohibido en su ley orgánica de financiar el déficit fiscal. En nuestra Junta no participa el ministro de Hacienda, a diferencia de Colombia, y esa independencia ha sido parte del resultado que tenemos que mostrar, la tasa de inflación más baja del mundo, diría yo. Así que nada, yo creo que es un activo que hay que cuidar, y agradecerle por la oportunidad de, a través de su emisora, dirigirme al público colombiano. Me están esperando una conferencia de prensa acá en una ciudad que tengo que atender, así que quedo presto a una futura oportunidad de seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Exministro Castilla, muchas gracias a usted por atendernos, y obviamente pues es muy diciente esto que nos menciona el exministro, y es cómo funciona Perú en términos de su Banco Central. Ese desmadre político donde tienen presidentes cada 2 días, más o menos como cambiarse de calzones, como decía usted, Sebastián, pues se contrarresta con un Banco Central completamente independiente y que ha mantenido la inflación en el 2%. No, ahora ya teníamos, obviamente en la pandemia subió un poco. Es que el Perú, Camila, en los 90 tuvo una hiperinflación tenebrosa de más de 4 dígitos. Venga, le digo, el superintendente colombiano, el señor Ferrari, ¿no fue director del Banco Central peruano? Yo ahorita le busco, a ver, es que creo que sí. No quisiera ser injusto con él, pero yo sí le he oído a gente de la oposición que dice que él fue corresponsable o tuvo parte de la responsabilidad en esa etapa del Perú. Digamos, muchas veces los países construyen su institucionalidad a raíz de hecatombes. El tema de la inflación en el Perú en los 90 y finales de los 80 fue una hecatombe. No sé si el superintendente Ferrari, qué rol tenía, porque recordemos, Camila, que él es colombo-peruano. Lo nombraron colombiano en el gobierno de Gustavo Petro. A él lo nombran como colombiano en el gobierno de Gustavo Petro, pero él realmente es peruano. Y sí fue por eso que no pudo asumir, Camila, en el DNP, porque tenía que ser colombiano. Pero sí fue director del Banco Central en Perú. Ya le voy a decir exactamente la fecha. La hiperinflación fue, creo que a finales de los 80, principios de los 90. Sí, tuvo que ser antes de Valverde, sin duda alguna. Ya le voy a buscar la fecha.
Ya le voy a buscar la fecha porque me acuerdo que cuando tuvimos una entrevista... En 1987, Camila, fue ejerció ministro, como gerente del Banco Central peruano. Exacto, en 1987, y por eso le digo las contradicciones, porque me acuerdo que en una entrevista que tuvimos aquí con César Ferrari, le preguntamos sobre el tema de la política monetaria expansiva, y él decía, no, es que claro que hay que tener política monetaria expansiva, y le preguntábamos sobre el tema de la inflación, y decíamos, pero si ya en Perú tuvieron esta experiencia, él mismo, yo le hablaba de Perú, le hablaba de Turquía, le dijo, esto que ustedes quieren hacer aquí en Colombia, ya lo hizo Perú, ya lo hizo Turquía y les fue muy mal. Entonces, mire que ahora César Ferrari, superintendente financiero, uno de los principales asesores económicos del presidente Gustavo Petro desde el momento cero de llegar al gobierno, pues está en contravía de la política exitosa que ha tenido Perú, a nivel económico. Esa entrevista, además, me acuerdo, Camila, el contexto de esa entrevista, eso fue segundo semestre del 2022, la inflación en Colombia estaba muy alta. Duque deja la inflación en el 10 y en ese semestre el dólar se va a 5.100, 5.200 y la inflación en Colombia llega al 13 y era un tema de discusión diario o muy importante porque llevamos 30 años en Colombia sin una inflación alta y usted invitamos al doctor Ferrari y le preguntamos por ese tema del Perú, de Argentina, ya me acuerdo perfecto de eso. Entonces, para terminar, Gonzalo, diciendo que pues el Perú hace esta institucionalidad monetaria tan estricta, el que el gobierno ni siquiera lo dejan entrar a la puerta. No está invitado. Y desde ahí uno ve la tasa de inflación del Perú y sí es muy baja. Mire, me corrige Gonzalo, me corrigen antes de que usted intervenga, que César Ferrari es colombiano mucho tiempo antes del gobierno del presidente Gustavo Petro, que está casado con una colombiana y que por eso es colombiano antes de incluso pero estar él no pudo en el asumir, gobierno. de eso sí me acuerdo, Camila, en el DNP, creo que porque en los requisitos del cargo hay que ser colombiano de nacimiento. Sí. Exacto. Nacimiento. Fíjese bien, Camila, que es interesante, y luego la aclaratoria de Lucas, entenderlo del Perú, porque bueno, ahí está también, como lo dijo nuestro invitado, ¿no? La informalidad, que es tan grande, es mucho más alta que la de Colombia. Se habla del 75% de la población informal en el Perú, pero también de la importancia que tiene el Congreso sobre los estamentos políticos de ese país. Perú no es un país presidencialista como gran parte de las naciones de América Latina. Lo cierto del caso es que, como decía Lucas, en 10 años, 8 presidentes, y el 12 de abril, Camila, hay elecciones. Elecciones en las que vamos a tener al exalcalde de Lima, el señor Rafael Aliaga, como favorito, junto a otra que vuelve al ruedo, Keiko Fujimori. Por los momentos, Camila, Aliaga tiene un 12% únicamente quien lleva la batuta en las encuestas de favorabilidad, y Keiko Fujimori 8%. Así que el 12 de abril tendremos nuevo presidente o presidenta en el Perú. Pero lo que pasa es que yo no sé quién quiera ser presidente de Perú. Es que ser presidente de Perú es un trabajo de alto riesgo. Es un cargo de alto riesgo. Todos terminan presos. Me decía un amigo peruano, me dijo, somos el único país que tiene sobrepoblación en una cárcel de expresidentes. O sea, de verdad, ¿quién quiere ser presidente de ese país? Está bueno ese dato, Camila. Oiga, Camila, ¿sabe que el señor Julio Velarde estuvo en Davos y fue una estrella con todas las intervenciones que tuvo? Y por ahí estuve chequeando algunas de las cosas que dijo y dijo, mire, nosotros tenemos las mismas reglas empresariales desde 1992. Lo que decía el exministro con el que acabamos de hablar, también tenemos una independencia en los bancos centrales que llega el presidente de turno que puede durar más o menos uno, 2 meses o 3 años y él puede dar directrices, pero los bancos centrales ya saben qué es lo que tienen que hacer, así que pues nosotros mantenemos lo que tenemos que hacer independientemente de la política y tenemos una economía muy abierta, tenemos tratados de libre comercio que se supone, y ahí metió la cuña, se tienen que respetar, pero ahora se están tambaleando. Y en cuanto a la incertidumbre política decía, bueno, no estoy tan seguro de que Perú tenga tanta incertidumbre diferente a otros países, porque nosotros cambiamos de presidente, pero mañana un productor campesino o un productor estadounidense, ¿qué garantías tiene de los precios de los insumos o qué garantía tiene de los aranceles? Y daba ejemplos alrededor del mundo. Me pareció pues muy interesante y muy acertada esas intervenciones del señor Velarde, que es, al parecer, esa el verdadero presidente. Exacto, la clave de la estabilidad económica de Perú a pesar de los miles de presidentes que el comunismo empezaba con tener un banco central. ¿Quién decía eso? No va a buscar, pero sí, lo que pasa es que el verdadero poder está en los bancos en los bancos centrales. Pero más que vea que es muy tentador para un gobierno meterse en eso, que llega cualquier presidente que cuando el mandato es de 5 años, el presidente del Banco Central, y el que llegue vuelve a nominar a Velarde porque también le da un poco de susto que otra persona genere cierta incertidumbre. Pues porque no se quieren meter con la estabilidad económica, porque la gente, pues usted no puede jugar con el bolsillo de la gente.
Es decir, juegue con la política lo que quiera, pero con el bolsillo de la gente no. Es lo que pues consideran, me imagino yo, los peruanos. Otra de las cosas que tienen los peruanos, Jennifer, es el sistema diplomático, el sistema de carrera del servicio exterior, que también es mucho más estricto que el nuestro, por ejemplo, en donde nombran a dedo cónsules, embajadores y el amigo. Como este. Exacto, el amigo, el que fue el de las redes sociales, el que estuvo en la campaña, todo eso. O el de presidente. Que eso también hace que se mantengan las personas de carrera, Camila. Exacto. Es decir, pueden pasar miles de presidentes o cientos o los que quiera que pase, pero el señor de carrera que hizo obviamente todos sus estudios en diplomacia, pues se puede mantener el cargo y la representación de Perú como país, como Estado, no de un gobierno elegido por tanto tiempo. O sea, no es que se va el presidente, entonces llega uno nuevo, porque aquí el día que se vaya el presidente Gustavo Petro, pues cambiamos todos los embajadores y todos los cónsules. Todos se van porque llega uno nuevo con su cuadrilla. En el sistema exterior de Perú no es así. Entonces allá, por ejemplo, en la relación con Estados Unidos en Washington, son los mismos y le dicen, bueno, ¿y qué es lo que está pasando allá? No, sí, tenemos este cambio de presidente, pero pues las cosas siguen funcionando igual. Sí, y es por eso que se acuerda que hubo esa polémica o esa idea de quitar el requisito de segundo idioma y el presidente Petro ha dicho, oiga, es que los embajadores son una extensión de mi política exterior, entonces quiero poner al que quiera, sepa o no sepa inglés, porque es mi política exterior. Claro, se personaliza la política exterior, la política monetaria, y ahí es donde es tan importante el tema muchas veces de la tecnocracia que tanto no gusta en el proyecto actual que está habitando la Casa de Nariño. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con las noticias del mediodía porque muchas cosas están pasando en Colombia y en el mundo.